No puedo seguir con esto, dije, respirando hondo para aclararme. Me vuelvo a casa de mis padres. ¿Quién me va a hacer la comida? ¿Quién va a limpiar si te vas? Firma antes los papeles del divorcio, despotricó Oscar con rabia al oír mis palabras. Inmediatamente abrió un cajón y sacó un papel. Al verlo, sonrió de repente. Toma, los papeles del divorcio. Se burló, agitando el papel delante de mí. Debió de pensar que era imposible que me marchara, pero esta vez mi determinación era firme. Me iba a ir de verdad. Al día siguiente, cogí a los niños y volví a casa de mis padres. Mi madre nos recibió calurosamente, pero yo estaba preocupada. No paraba de mirar el teléfono varias veces al día, preocupada por si Oscar se ponía furioso porque no había vuelto. Sorprendentemente, no hubo llamadas ni correos electrónicos. Entonces sonó el timbre de casa de mis padres. Abrí vacilante. Allí estaba Oscar. Oh, no, parecía que no soportaba perder a su ama de llaves y me había seguido hasta casa de mis padres. Parecía que tenía que luchar. Apreté los puños y fulminé a Oscar con la mirada, pero había algo raro en él. Estaba llorando ríos. Débora, lo siento. Me he portado fatal con vosotros. Ni siquiera sé qué decir, dijo Oscar, con la voz temblorosa mientras se disculpaba desesperadamente. ¿Qué estaba pasando? ¿Era realmente el mismo Oscar que había sido tan irrazonable? Me llamo Débora López, tengo 42 años y soy una ama de casa normal y corriente. Mi marido, Oscar, es 4 años más joven que yo. Oscar trabaja como ejecutivo en una empresa de construcción propiedad de su padre. Tenemos 2 hijos, Julia, de 8 años, y Ramón, de 2. Vivimos en una mansión blanca en lo alto de una colina. La construyó hace 5 años la empresa de mi suegro con materiales de alta calidad. Nuestro gran jardín, adornado con diversas flores, parece sacado de un jardín extranjero. Todo el mundo envidia nuestra felicidad, pero todo es una ilusión. Hay un refrán que dice, la hierba siempre es más verde al otro lado de la valla. Desde fuera, nuestro césped debe parecer muy verde. Sin embargo, la realidad es sombría. Lo que crece en nuestro jardín no es hierba en absoluto. Es la malicia nociva de una persona con el corazón podrido. Todo empezó con mi marido, Oscar. Casarme con él fue el principio de la tragedia. Conocí a Oscar cuando tenía 32 años. Entonces yo era una simple oficinista. Empezaba a pensar en casarme, y justo entonces conocí a Oscar a través de la presentación de un amigo. Oscar era siempre amable, nunca sin una sonrisa. Era buen conversador, conocía los mejores sitios y las actividades más divertidas, y enseguida me enamoré de él. Era ejecutivo en la empresa de sus padres, vivía bien, era rico y tenía buena personalidad. Me costaba creer que no tuviera novia. Lo dudé muchas veces. Incluso le acusé de gastarme una broma o sospeché que podría tratarse de algún timo matrimonial. Pero Oscar siempre lo negaba y luego me susurraba palabras de amor. Me quería de verdad y yo empecé a sentirme realmente querida. Oscar me propuso matrimonio. Yo estaba encantada y nos casamos enseguida. Mi madre también estaba encantada. De hecho, mis padres se divorciaron cuando yo era pequeña y me crió mi madre soltera. Mi madre había luchado mucho para criarme. Pensé que por fin podría darle un poco de tranquilidad. Eso era todo lo que me llenaba entonces. Así que no me di cuenta de la tragedia que estaba a punto de desencadenarse. Ocurrió justo después de casarnos. Oscar llegó del trabajo, se cambió y se sentó a la mesa del comedor. En la mesa había un filete de hamburguesa que yo había preparado con mucho esfuerzo. Mientras charlábamos, Oscar probó un bocado. De repente, su expresión cambió. Se levantó con el plato, se acercó y tiró la comida a la basura. ¿Qué haces?, grité. Esto es asqueroso. ¿Cómo puede alguien comerse esto? Hazlo otra vez. Pero sé que no soy muy buena cocinando, pero puse mi corazón en ello. Cállate. Usaste carne barata, ¿no? ¿Crees que comería carne de la gente común? Usa los cortes de primera de un supermercado de alta gama. Espetó Oscar. Me quedé helada ante el repentino cambio de Oscar. Nunca había visto esta faceta suya. ¿Dónde había ido a parar el Oscar amable y sonriente de siempre? Si lo entiendes, respóndeme.
Mi palabra es la ley, dijo. Sí, sí, respondí, atónita. A partir de ese día, mis días se convirtieron en un infierno. Día tras día, se me culpaba de cada pequeño percance con las tareas domésticas. A pesar de que preparaba las comidas siguiendo las instrucciones, Oscar se ponía a criticarlo todo, desde el aliño hasta la procedencia de las verduras. Y cuando se trataba de la limpieza y la colada, si algo estaba mínimamente mal, lo criticaba. «Para ser una ama de casa, ¿no puedes hacer ni esto?», solía decir Oscar. Yo había sido trabajadora, pero dejé el trabajo después de casarme a petición de Oscar. Él quería que me dedicara a las tareas del hogar, pero nunca imaginé que las exigencias fueran tan extremas. Estaba claro que había cambiado por completo tras el matrimonio. Te estás malcriando. Si no puedes hacer las tareas domésticas a la perfección, si esto es todo lo que puedes hacer, no puedes seguir siendo solo un ama de casa. Como castigo, también trabajarás en mi empresa. Fue tan brusco, por una razón tan egoísta. Ahora tenía que trabajar en la oficina de la empresa de Oscar. Naturalmente, la empresa debía tener su propio personal administrativo. No era necesario que yo lo hiciera. Verme hacer malabarismos con las tareas domésticas y el trabajo de oficina parecía divertirle. Era un auténtico acoso. ¡Qué personalidad tan terrible! Si lo hubiera descubierto antes de casarnos. Lo pensé muchas veces, pero Oscar me había engañado por completo. Cuando nos conocimos, solo mostró su verdadera cara después de asegurarse de que yo no podía marcharme, casándose conmigo. Es increíble que pueda existir un hombre así. Entre las tareas domésticas, empecé a hacer también trabajos de oficina. Pero, por supuesto, no me pagaban por ello. Debió de arreglarlo en la empresa. Oscar es un ejecutivo. Podía manipular la situación como quisiera. La única persona por encima de Oscar era su padre, Lucas. Lucas no solo es el presidente de la empresa, sino también un concejal, conocido como una figura prominente en la comunidad local. Parecía muy ocupado, y yo solo le había conocido durante la presentación de nuestro matrimonio y en la ceremonia nupcial. Imagino que seguramente el hombre que está entre bastidores es un tirano como Oscar. La madre de Oscar murió de enfermedad cuando él era joven, y no había nadie que pudiera detenerle. No tenía remedio. Al final, me quedé embarazada. Para ser sincera, mis sentimientos eran complicados. «Queda mal no tener hijos estando casados», dijo Oscar con sorna. No tenía derecho a negarme. ¿Quién sabe lo que pasaría si lo hiciera? No había amor en aquel acto. Había perdido la voluntad de resistirme y pasaba cada día con la mente en blanco. Más tarde, di a luz a una niña. La llamamos Julia. Julia era muy mona, pero con las tareas domésticas, mi trabajo y ahora el cuidado de la niña añadidos a la mezcla, mi agotamiento llegó al límite. Oscar, sin un ápice de aprecio, me reñía duramente por cualquier mínimo descuido. Estaba al límite. Un día, abordé el tema. «Oscar, no puedo más. No soporto ser tratada como una esclava. Quiero el divorcio». Entonces Oscar se rió con cara de demonio. «No tengo ninguna intención de dejar ir a mi ama de llaves», dijo. Me quedé de piedra. «¿Sabes por qué me casé con alguien como tú? Porque eres una sustituta del ama de llaves. Si te casas con una mujer joven, envejecerá, ¿no? Es mejor tener mujeres jóvenes para divertirse. Es mejor casarse con una vieja que sepa hacer las tareas domésticas», dijo Oscar, con el rostro torcido en una sonrisa burlona. ¿Qué cosas decía? Pensar que se casó conmigo por esas razones. Desde el principio quiso utilizarme como esclava. De todos modos, nunca hubo amor. ¿Qué vas a hacer si nos divorciamos? Para que lo sepas, no voy a pagar ninguna pensión alimenticia. No hay forma de que Julia y tú podáis vivir solas, especialmente cuando no puedes ganar ni un centavo. Sus palabras me tocaron la fibra sensible y me quedé sin palabras. Efectivamente, con una niña pequeña, trabajar a jornada completa no era una opción. Incluso si dejaba a Julia en la guardería, lo mejor que podía hacer era conseguir un trabajo a tiempo parcial. Pero eso no bastaría para cubrir los gastos de educación de Julia, por no decir nada. O vas a trabajar en esa pequeña y sucia cafetería que regenta tu madre. Ese lugar destartalado no puede estar ganando mucho dinero. Mi madre tenía una pequeña cafetería.
Siempre estaba lleno de gente, gracias a su amable personalidad y su cocina casera. Pero no era más que un pequeño local en el campo. Como decía Oscar, no ganaba mucho dinero. Mi madre consiguió enviarme a la escuela de formación profesional a pesar de nuestra situación. Cuando me casé, mi madre se alegró mucho por mí. Divorciarse la decepcionaría. Me mordí el labio. Entendido. Además, esta zona es territorio de Construcciones López. Si se te ocurre huir, ni tú ni tu hija podréis volver a pasear por aquí, dijo Oscar, soltando una carcajada. Me estaba amenazando a mí y a mi hija. No soportaba la idea de doblegarme a su voluntad. Pero en esta situación, sin salida, no podía hacer nada. Los días miserables continuaron como antes. Me quedé embarazada de mi segundo hijo. Ya era hora de tener un segundo. La mayoría de las familias de mi entorno tienen 2 hijos. Necesito otro para encajar con ellos. Qué orgullo más tonto tener un hijo por un motivo así. Pero no podía oponerme. Cualquier intento solo conduciría a un aluvión de abusos. Estaba agotada. En todo esto, Julia era mi único rayo de esperanza. Había cumplido 8 años. Era adorable, la niña de mis ojos. Tener a Julia me hizo comprender profundamente lo que significa amar a alguien más que a la vida misma. Lo único que me preocupaba era que fuera demasiado tranquila. Nunca había mostrado una actitud rebelde, siempre con cara seria, escuchando lo que decían sus padres. Era una buena chica, pero a veces pensaba que podría mostrar un poco más de espíritu infantil. Tal vez fuera porque vivía en esta casa. Julia crecía en un ambiente más confortable que el de mi propia infancia, pero siempre estaría tensa viviendo en la atmósfera cargada que Oscar había creado. Me llenaba de frustración, deseando hacer algo por ella. En medio de todo esto, di a luz a nuestro segundo hijo. Es un niño. Le pusimos Ramón. Ramón lloraba mucho por la noche, un hábito que no cambió ni cuando cumplió 2 años. Siempre me faltaba el sueño, ya que, además del trabajo en la empresa de Oscar, tenía que hacer malabarismos con todo lo demás. El trabajo y el cuidado de los niños. Estaba completamente agotada. Pero un día sucedió. Estaba introduciendo datos para la empresa de Oscar, como de costumbre. Había planeado terminarlo a mediodía, pero debía de estar más cansada de lo que pensaba. Sin querer, me quedé dormida. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Oye, ¿están listos los datos? Oscar lo comprobó inmediatamente. Ah, me quedé dormido sin querer y aún no lo he terminado. Lo haré ahora. ¿Qué? ¿Qué has estado haciendo? Te dije que lo necesitaba inmediatamente. Eres un inútil. Los gritos de Oscar llenaban el aire. En esos momentos, lo único que podía hacer era esperar a que pasara la tormenta. Cuando me encogí, Julia, que había estado observando, se interpuso entre Oscar y yo. No le grites a mamá. Su voz era firme. Nunca había contestado a sus padres. Oscar fulminó a Julia con la mirada. ¿Qué es esto? Contestar a tu padre. En esta casa, yo soy la ley, gritó, y dio una patada a una silla cercana. Julia se asustó, pero intentó protegerme, extendiendo su cuerpecito como un escudo. En aquel momento, me di cuenta de que aquella niña se esforzaba por hablar, pero yo nunca había conseguido enfrentarme a Oscar. No era mi papel como madre proteger a Julia y a Ramón de aquel terrible ambiente. Abracé a Julia con todas mis fuerzas por su valentía. Luego, mirando directamente a los ojos de Oscar, hablé con suficiente claridad. ¿Cómo te atreves a dirigir tu ira contra un niño tan pequeño? No puedo seguir haciendo esto contigo. Tras una pausa, declaré: me vuelvo a casa de mis padres. Al oír mis palabras, Oscar empezó a despotricar de rabia. ¿Eh? ¿Y mis comidas y la limpieza? Si te vas, firma antes los papeles del divorcio, dijo. Inmediatamente abrió un cajón y sacó una hoja de papel. Al verlo, sonrió de repente. Toma, los papeles del divorcio, se burló, agitando el papel delante de mí. Debió de pensar que era imposible que me fuera de esta casa. Oscar firmó rápidamente el apartado del marido. Ya está, lo he firmado. No tienes valor para presentarlo. Cuando salgas de aquí, volverás a ser pobre. No puedes hacer que Julia y Ramón vivan en la pobreza, ¿verdad?
dijo riendo con orgullo. De todas formas, no puedes hacer nada. ¿Entendido? No me lleves la contraria. ¿Entendido? Óscar escupió en tono áspero y salió de la habitación. Me derrumbé, sentándome en el sitio. Por fin lo había dicho. Mi cuerpo empezó a temblar. Julia me habló en voz baja. Mamá, no pasa nada. Aunque seamos pobres, no pasa nada. ¿Qué? Verte luchar cada día ha sido muy duro para mí. Pensaba que si me portaba bien, las cosas mejorarían, pero no ha sido así. Así que creo que es mejor que nos vayamos. Siempre había pensado que Julia era solo una niña, pero lo entendía todo sobre los adultos. Siempre había pensado que no podía someter a mis hijos a una vida de pobreza, pero más que eso, mantenerlos en este ambiente es peligroso. Las palabras que había dejado escapar se iban. Ahora estoy decidida a actuar en consecuencia. No puedo rendirme. Afortunadamente, cada vez que Óscar me gritaba, yo había preparado algo. Con esto, puedo contraatacar. Apreté el puño e hice un voto en mi corazón. Nos vamos de esta casa. La noche transcurrió sin incidentes. Óscar se fue a su empresa y Julia a la escuela primaria. En la casa solo quedamos Ramón y yo. Ordené nuestras pertenencias, empaquetando solo lo imprescindible, sujetando a Ramón y llevando una bolsa de Boston. Adiós, murmuré, abriendo la puerta de la casa y saliendo al exterior. La lujosa mansión y el extenso patio no significaban nada para mí. Eran tan buenos como una vista del infierno. Por voluntad propia, me despedí de esta vida. Luego me dirigí directamente a la oficina municipal y presenté los papeles del divorcio de la noche anterior. Cuando todos se fueron a dormir, firmé inmediatamente mi sección. Era anticlimático pensar que el divorcio podía ser tan sencillo. Luego fui a una cafetería cerca de la escuela primaria y esperé a que Julia terminara el colegio. Por la tarde, cuando vi a Julia, la llamé. Ella pareció entender por qué estaba allí y lo que significaba para mí llevar una bolsa de Boston y cargar con Ramón. Sujetando firmemente la mano de Julia, cogí a mis dos hijos y volví a casa de mis padres. ¿Qué pasa de repente? Al verme con el equipaje y los niños, mi madre se sorprendió. Mamá, y... En cuanto vi la cara de mi madre, se me saltaron las lágrimas. No había planeado llorar. Sin decir nada, mi madre nos dio una calurosa bienvenida. Sentados en el salón, nos tomamos el cacao caliente que había preparado. Cuando me calmé un poco, empecé a hablarle un poco de mi vida de casada. Después de escucharme, mi madre guardó silencio durante un rato. Así que eso es lo que pasaba. Estaba preocupada porque había veces que tu voz sonaba muy apagada. Creía que lo había disimulado bien. ¿De qué estás hablando? Probablemente no querías preocuparme y te lo guardabas todo para ti. ¡Qué tonta! Mi madre se dio cuenta de todo, como era de esperar. No estás sola. No deberías dudar en tenderme la mano cuando tengas problemas. Así es, mamá. Yo también estoy de tu lado. Al oír las palabras de Julia, mi madre murmuró con admiración. ¡Qué fiable! Así es, me había olvidado por completo porque estaba tan dominada por Óscar, en cuerpo y alma. Tengo gente tan fiable a mi alrededor. Al darme cuenta de esto, casi se me saltan las lágrimas de nuevo. Entonces mi madre volvió a ponerse seria y dijo, hablando de gente de confianza, hay alguien más que puede ayudarte, Débora. ¿Quién? Llama a este número. Al decir esto, mi madre sacó una tarjeta de visita del bolso. Ponía Lucas López, presidente de López Construction Company Limited. Mi suegro. Sí, como el padre de Óscar. Seguro que solo se preocupa por las apariencias y me grita. Haz la llamada, dijo mi madre, dejándome pensando a qué se refería. Escéptico, marqué el número escrito en la tarjeta de visita. En primer lugar, ¿por qué tenía mi madre la tarjeta de visita de Lucas? ¿Diga? Lucas contestó al teléfono rápidamente. Nerviosa, empecé a hablar. ¿Es mi suegro? Soy Débora. Tengo algo importante que discutir. ¿Tienes un momento ahora? Entonces conté todo lo que había pasado, informando de que Óscar y yo nos habíamos divorciado. Lucas se quedó sin habla. Lo que siguió fue un giro inesperado de los acontecimientos.
Pasaron los días y me preocupaba que Oscar se pusiera furioso por no haber vuelto a casa. Sorprendentemente, no hubo llamadas ni correos electrónicos. «Hablaste con Lucas, ¿verdad? Todo va a salir bien», me tranquilizaba mi madre. Pero aún así, mi ansiedad seguía intacta. Entonces, el timbre de la casa de mis padres sonó vacilante. Abrí la puerta. Allí estaba Oscar. Oh, no, parecía que no soportaba perder a su ama de llaves y me había seguido hasta casa de mis padres. Tuve que mantenerme firme, apretando los puños. Miré fijamente a Oscar, pero había algo raro en él. Lloraba como una cascada. «Débora, lo siento. Me he portado fatal contigo. No sé ni qué decirte». No entendía lo que intentaba decir. ¿Era este realmente el Oscar que yo conocía, o era una actuación? Detrás de él estaba Lucas. «Débora, lo siento mucho», dijo Lucas, disculpándose sinceramente. «Ah, Lucas también ha venido. Es incómodo hablar aquí. ¿Por qué no entramos?», sugirió mi madre, y trasladamos la conversación al salón. La verdad es que no sé qué decir. Mi tonto hijo ha hecho algo terrible. Lucas seguía disculpándose profusamente mientras Oscar permanecía de pie, con el rostro pálido y las lágrimas derramadas. Nunca esperé una situación así. Siempre había pensado que Lucas era igual que Oscar, frío y con dos caras. Pero me equivocaba. Cuando llamé a Lucas, como me había sugerido mi madre, me dijo inmediatamente: «Débora, tu madre siempre ha sido buena conmigo». Cuando hablamos con ellos, descubrimos un hecho sorprendente. Para mi sorpresa, Lucas era un habitual del comedor de mi madre. Siempre compartía con ella sus problemas laborales y los sucesos cotidianos, terminando siempre con: «Por favor, que esta conversación quede entre nosotros». Como presidente de Construcciones López, no podía mostrar sus vulnerabilidades a nadie. El único lugar donde podía ser él mismo era en la cafetería de mi madre. Tras oír mi historia, Lucas se puso furioso e inmediatamente se enfrentó a Oscar. Al principio, Oscar lo negó todo. Por supuesto, quería ocultarle a Lucas que me había maltratado, sobre todo porque siempre había intentado parecer una persona respetable delante de Lucas. Había estado interpretando el papel de un hombre de buena conducta, digno de ser el próximo presidente de la empresa. Pero había enviado por correo electrónico a Lucas una prueba que podía considerarse definitiva: las grabaciones de los abusos verbales de Oscar hacia mí que yo había hecho sabiamente. Las grabaciones estaban llenas de insultos insoportables. Al oírlas, Oscar palideció, dándose cuenta de que ya no le quedaban excusas. Temblaba en silencio. La ira de Lucas estaba lejos de remitir. Lucas no era el tipo de persona sin principios que era Oscar. Realmente tenía corazón. Trajo a Oscar aquí hoy para asegurarse de que se disculpaba adecuadamente. «Lo siento mucho. He despojado a Oscar de todos sus cargos. A partir de hoy, trabajará desde abajo, casi como un empleado a tiempo parcial. Reeducaré su actitud retorcida». Lucas lanzó una aguda mirada a Oscar. Oscar, de nuevo asustado, parecía haber recibido una severa reprimenda en el camino. Debía de ser duro para un hombre adulto llorar así. «Oscar, no me das ninguna pena. Nunca olvidaré cómo me has tratado. Tus disculpas no curan las heridas, pero el tiempo no retrocede. Así que, al menos a partir de ahora, cambia de actitud. No solo exteriormente, sino aprecia de verdad y muestra amabilidad a los demás de corazón. Ese es mi deseo». Oscar solo pudo llorar y asentir en respuesta a mis palabras. Dije lo que tenía que decir. Hablamos de la pensión alimenticia y decidimos separarnos por hoy. Cuando Lucas y Oscar se marcharon, sentí que me invadía una oleada de cansancio. Por fin todo estaba resuelto. Por fin podía relajarme. Pero era demasiado pronto para respirar. Aún no había terminado. Después empecé a trabajar en la cafetería de mi madre. No podía quedarme en casa sin hacer nada y quería ayudar a mi madre ahora que vivía aquí. Además, estaba Ramón. Llevarlo a la guardería y trabajar en otro sitio costaría dinero. Trabajar en la cafetería me permitía vigilar a Ramón mientras trabajaba. Trabajé en mejorar el menú del almuerzo para atraer a más clientes. Parecía que estábamos consiguiendo más clientes nuevos que antes. Si las ventas seguían aumentando, todos saldríamos ganando. Entonces, una tarde,
Mientras me preparaba para la inauguración de la noche, Julia irrumpió en la tienda sin aliento. «Mamá, abuela, es terrible». «Oh, Julia, ¿qué ha pasado?» Julia suele volver a casa, que está a unos 10 minutos de aquí, no a la cafetería después del colegio. Era raro que viniera al restaurante entre semana. Cuando llegué a casa más temprano, la casa estaba en llamas. ¿Qué? Me quedé boquiabierto, sin entender lo que estaba pasando, pero recuperando rápidamente la compostura, cogí a Ramón y junto con mi madre y Julia, corrimos hacia la casa. Al llegar a la casa, efectivamente, había olor a quemado. El fuego estaba apagado, pero parte de la casa de madera estaba ennegrecida. Los vecinos habían apagado el fuego y, al parecer, solo se había quemado una parte del primer piso. Aliviados, entonces oímos gritos cerca. «¿Qué hacéis? Suéltame». Nunca podré olvidar esa voz. Era la de Óscar. Al acercarnos a la fuente de la voz, vimos a Óscar sujetado por un hombre que gritaba. El hombre que lo sujetaba era un vecino. Nos miró y nos dijo: «Este tipo intentaba prender fuego a vuestra casa y huir. He llamado a la policía, no tardarán en llegar». Luca, mi madre, Julia y yo miramos a Óscar con lástima. «¿Qué haces? ¿Es verdad que tú provocaste el incendio?» «Sí, es verdad. Todos me habéis arruinado la vida. No puedo estar satisfecho si no os arrastro a todos al infierno conmigo». Óscar gritó con fuerza. Me quedé completamente estupefacta. ¿De qué estás hablando? Tú te lo has buscado, ¿no? ¿Todo ese llanto y arrepentimiento de antes era mentira? Claro que lo era. No tuve más remedio que actuar así delante de mi padre. Espetó Óscar desafiante, con el rostro torcido por la fealdad. Esas lágrimas eran solo una actuación. ¡Qué persona tan terrible! Mientras le miraba con desprecio, Julia dijo en voz baja: «Papá, la has cagado». ¿A que sí? Hasta los monos pueden fingir arrepentimiento. Si no cambias de corazón de verdad, nadie te seguirá. Golpeado por la verdad de su hija, el rostro de Óscar se puso rojo de ira y gritó: «Cállate, todo es culpa tuya porque te chivaste a papá». Me despojaron de mi cargo. Se suponía que iba a ser el próximo presidente de Construcciopes. Estoy en otra liga que vosotros, pobres, para seguir diciendo esas cosas a estas alturas. Entonces mi madre murmuró en voz baja: «Una persona tan triste buscando desesperadamente el amor de Lucas, desde que se reveló la verdad». «¿Qué quieres decir?». Con cara triste, mi madre dijo: «Óscar no es el verdadero hijo de Lucas». ¿Qué? No tenía ni idea. Lo único que sabía de Óscar era que había perdido a su madre cuando era pequeño. No era hijo biológico de Lucas. Óscar, que había estado gritando hacía unos momentos, se calló ahora con expresión acomplejada. Mi madre empezó a explicar. «Me lo contó Lucas. Él y su difunta esposa no podían tener hijos, así que adoptaron a Óscar. Pero cuando Óscar estaba en la escuela primaria, su mujer falleció. Fue entonces cuando Lucas le dijo la verdad, que no era su hijo biológico. A partir de entonces, cambiaste. Perdiste tu inocencia infantil y te convertiste en un niño bien educado y aparentemente perfecto, pero solo en apariencia». Tras una pausa, mi madre continuó: «Desde que te enteraste de que no eras el verdadero hijo de Lucas, te esforzaste en exceso por demostrar que eras digno de la familia López, mostrándote mejor de lo necesario. Pero tal estado no podía durar para siempre. Por eso descargaste tus frustraciones con nosotros, Débora, como una forma de aliviar tu estrés. Y así fue. El abuso verbal extremo de Óscar, disfrutar de mis reacciones a sus insultos. Todo ello era un contragolpe por mantener una fachada. Fuera, empecé a hablar lentamente. Comprendo tu origen, pero eso no es excusa para hacer daño a los demás. Prender fuego a la casa, ¿en qué estabas pensando? Es un delito. Si las cosas hubieran salido un poco diferentes, alguien podría haber resultado gravemente herido, y si yo, mi madre, Julia o Ramón hubiéramos estado dentro de la casa. Mi voz empezó a temblar cada vez más, imaginando el peor escenario. Me aterroricé. ¿Cómo pudiste hacer algo tan terrible y estar de acuerdo con ello? Nunca pensé que pudieras estar tan podrido. ¿Qué crees que es la vida humana? Nunca te perdonaré. Nunca te perdonaré.
Se hizo el silencio tras mi arrebato. Al cabo de un rato, resonó el sonido de una sirena de policía. Quería que se llevaran rápido a Oscar, no quería volver a ver esa cara. Más tarde, Oscar fue detenido por incendio provocado. El incendio provocado es un delito grave y lo condenaron a 5 años de cárcel. Por supuesto, este acto diabólico volvió a conocimiento de Lucas, y este quedó conmocionado más allá de toda palabra. Lo siento de verdad. No hay palabras para expresar mis disculpas, se disculpó Lucas, postrándose. Todo lo que pudimos decir fue, por favor, levanta la cabeza. Puede que no sea mi hijo biológico, pero lo he criado como si fuera mío. Con mi concentración en el trabajo cada día, no vi su verdadera naturaleza retorcida. He causado muchos problemas a la gente que nos rodea. No me queda más remedio que repudiarlo, dice Lucas con lágrimas en los ojos. Era comprensible. Lucas había sido engañado por aquel demonio. Lucas se ofreció a pagar toda la reconstrucción de nuestra casa, parcialmente destruida. Además, se ofreció a pagar la pensión alimenticia que Oscar debía pagar. Es más que suficiente. No podemos aceptar tanto. Al principio nos negamos. No, quiero que lo aceptéis. También es mi responsabilidad que haya crecido así. No puedo disculparme lo suficiente. Utilizad ese dinero para construir una casa en condiciones y criad bien a Julia y a Ramón, insistió Lucas. De acuerdo. Acepté a regañadientes, asintiendo. Pasó el tiempo y, finalmente, Oscar fue puesto en libertad. Pero no hubo vuelta atrás con Lucas. Para evitar que nos hiciera daño, Lucas le consiguió un trabajo en el extranjero. Ahora se supone que trabaja en una mina de Sudamérica. Honestamente, me sentí aliviado, creyendo por el bien de los niños. Es mejor no tener cerca a un padre tan aterrador. Mientras tanto, sigo trabajando en la cafetería de mi madre todos los días. Julia se ha convertido en una estudiante de secundaria y Ramón está ahora en la escuela primaria. Mamá, abuela, ya estoy en casa. He jugado al fútbol y me muero de hambre. ¿Me dais el menú del arroz frito? Ramón irrumpe en el comedor gritando enérgicamente. ¿Otra vez? ¿No estás comiendo demasiado de la comida del comedor, Ramón?, replica rápidamente Julia. Julia, que ahora está en el instituto, a veces ayuda en la cafetería. Cada vez es más responsable, encajando de verdad en su papel de hermana mayor. No pasa nada. Solo me aseguro de que no haya perdido el gusto, responde Ramón, a lo que mi madre responde. ¿De qué estás hablando? Puedes comer, pero solo después de lavar los platos. Ramón murmura en voz baja mientras se dirige a la cocina. Le miramos e intercambiamos sonrisas. Otra tarde tranquila. No soy rico, ni vivo en una mansión, pero puedo pasar tiempo con mi preciada familia sin tener que preocuparme de nadie más. Siento que son increíblemente especiales. Rezo en silencio en mi corazón para que estos momentos duren para siempre.